Hoy quiero hablar a tu corazón de una verdad que transforma la vida desde adentro, el descanso profundo que solo Jesús puede dar. Muchas veces avanzamos cargando pesos que no decimos, presiones que nadie ve y preocupaciones que nos roban la paz. Pero Jesús no te invita a ser más fuerte, sino a aprender de Él, a tomar su mansedumbre y su humildad para encontrar ese descanso que tu alma anhela. Su llamado es tierno, cercano, lleno de amor. Y si estás escuchando este mensaje, quiero animarte a escribir en los comentarios una frase de fe como «Mi alma descansa en Dios», para declarar que tu corazón vuelve a confiar en Él. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dar like a este video. Tu apoyo ayuda a que más personas puedan recibir palabra de esperanza. Gracias por estar aquí. Ahora sí, abramos el corazón para escuchar lo que Jesús quiere enseñarte hoy. Número 1. Filipenses 2, versículos 5 y 8. A veces, el mundo te dice que la grandeza está arriba, en los logros, en los aplausos, en destacar más que los demás. Fíjate en esto. Vivimos rodeados de mensajes que empujan a ser más, tener más, imponer tu nombre. Y sin darnos cuenta, esa carrera nos llena de comparación, orgullo, miedo y una sensación constante de no ser suficientes. Pero piensa un momento. Mientras todos corren hacia arriba, Cristo eligió bajar. La Biblia dice que Él, siendo grande, no se aferró a su gloria, sino que se hizo siervo. Ese detalle lo cambia todo, porque Jesús, el Rey de Reyes, escogió un camino que nadie quería transitar, la humildad verdadera. Y si Él lo eligió, ¿no será que ahí está el secreto para entrar al reino que tanto anhelamos? ¿Sabes? La humildad de Jesús no fue una renuncia forzada, fue una decisión voluntaria. Él no perdió su esencia divina, simplemente decidió no usar lo que le pertenecía por derecho, y eso es amor puro. Es como si te dijera, mira lo que hago, para que tú aprendas a vivir así. Muchas veces pensamos que humildad es sentirse menos, pero en realidad es soltar lo que creemos que merecemos para caminar en el corazón de Dios. Jesús se hizo siervo, se colocó en el nivel más bajo, escuchó, sirvió, levantó a los caídos, abrazó a los rechazados. Eso no lo hizo porque era débil, sino porque era fuerte. Y hoy Él nos invita, si quieres caminar conmigo, toma el mismo camino. Cuando miramos la cruz, entendemos que la humildad de Cristo llegó hasta su punto más alto. Él no solo sirvió, entregó su vida. Esa obediencia no fue derrota, fue victoria. La cruz es la prueba de que la humildad no es perder, es ganar espiritualmente. Déjame decirte algo. En un mundo que desprecia la humildad, Jesús nos muestra que es la puerta a la vida real. La obediencia de Cristo abrió el camino para nuestra salvación y también revela una verdad poderosa. Dios exalta a los humildes, pero resiste a los orgullosos. La exaltación llega después de la entrega, no antes. Y cuando tú eliges humillarte delante de Dios, Él te levanta en el tiempo perfecto. Cristo descendió para levantarnos. Él vino hasta nuestro nivel, hasta nuestra oscuridad, hasta nuestras heridas, porque sabía que jamás podríamos salvarnos a nosotros mismos. La humildad es la puerta por donde Dios entra a transformar una vida. Pero el orgullo, ese sí es un estorbo enorme. El orgulloso cree que no necesita ayuda, que puede solo, que su fuerza es suficiente, y ahí es donde el corazón se endurece, se cierra y deja afuera el poder de Dios. La humildad, en cambio, abre puertas que tu propia fuerza jamás podrá abrir. Por eso este guión se llama así, porque la humildad te acerca al reino, te alinea con el corazón de Cristo y te lleva al propósito que Dios preparó para ti. Si miras el ejemplo de Jesús, te das cuenta de que Él no solo habló sobre la humildad, la vivió. No usó discursos vacíos, usó su propia vida como mensaje. Él mostró que la grandeza del reino no se encuentra en subir, sino en descender.
no en imponerse, sino en servir, no en exigir, sino en amar. Y cuando tú sigues ese modelo, el reino de Dios deja de ser una teoría bonita y se convierte en una experiencia diaria que transforma tu manera de pensar, sentir y actuar. Ahora piensa en esto con sinceridad. ¿Estás caminando como Jesús o estás caminando como el mundo? ¿Estás buscando ser visto o buscando honrar a Dios? La humildad no es un acto aislado, es una manera de vivir, es rendir tu orgullo, tu autosuficiencia, tu necesidad de aprobación y decirle a Dios, guía mis pasos. Cuando haces eso, el reino se abre, las puertas se ensanchan y lo que antes era imposible se vuelve posible, porque ahora caminas en el mismo espíritu que Cristo caminó. Así que mira a Cristo, aprende de Él, sigue su ejemplo. La humildad no te quita valor, te conecta con el cielo. Y cuando vives con un corazón humilde, Dios mismo se encarga de levantarte. Número 2. Mateo 18:3. A veces el mundo te empuja a creer que ser grande significa tener éxito, poder, influencia o reconocimiento. Desde pequeños se nos dice que hay que competir, destacar, demostrar que somos mejores que otros. Y sin darnos cuenta, esa mentalidad empieza a presionarnos, a compararnos con la vida de los demás, a sentir ansiedad y un vacío interno difícil de explicar. Pero fíjate en algo. Jesús, en medio de este mundo que grita, sube más alto, dijo algo totalmente diferente. Si no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino. Ese mensaje rompe todo lo que la cultura nos ha enseñado. Porque mientras el mundo te pide ser grande a tu manera, Jesús te invita a hacerte pequeño para experimentar la grandeza de Dios. Cuando Jesús dice, hazte como niño, no está hablando de inmadurez, sino de humildad. Un niño no vive obsesionado con impresionar a otros, simplemente existe, confía, pide, reconoce que necesita ayuda. Los niños no fingen fuerza, no esconden debilidad, no construyen máscaras. Y eso es exactamente lo que Dios busca. Un corazón que reconoce que no puede solo, que necesita guía, que no se apoya en su propia autosuficiencia. ¿Te has dado cuenta de lo cansado que es tratar de demostrar todo el tiempo que puedes con todo? La humildad espiritual comienza cuando admites que no lo sabes todo y que dependes de Dios para cada paso. Y si quieres saber por qué este camino es tan importante, solo mira a Jesús. Él, siendo Dios, eligió entrar al mundo como un bebé indefenso. Nadie esperaba que el Mesías llegara así. Pero ahí está el mensaje oculto. Desde el principio, Dios nos enseñó que su reino no se abre con grandeza humana, sino con pequeñez espiritual. Jesús vivió sirviendo, sanando, escuchando, deteniéndose con los olvidados. No buscó aplausos ni reconocimiento. Su vida fue la prueba de que la verdadera grandeza no está en recibir honra, sino en obedecer al Padre. Ahora piensa en esto. La cultura moderna glorifica frases como no necesito a nadie, yo puedo solo, depender es signo de debilidad. Pero el reino de Dios funciona al revés. Dios se acerca a quien reconoce su necesidad. El autosuficiente se queda afuera porque no siente necesidad de arrepentirse, ni de perdón, ni de guía. El humilde, en cambio, corre hacia la cruz porque sabe que ahí encuentra restauración. Cuanto más pequeña es tu autosuficiencia, más grande se vuelve la gracia de Dios en tu vida. La humildad no solo transforma tu relación con Dios, también tu confianza. Un niño se lanza a los brazos de su padre sin calcular si lo atrapará o no. Así funciona la fe cuando el corazón está limpio de orgullo. Descansas en Dios sin necesidad de controlar cada detalle. Y cuando sueltas el control, llega la paz que tanto has estado buscando. La sumisión a Dios no es esclavitud, es libertad. Es decirle con el corazón, Señor, tú ves más lejos que yo, guíame. Además, la humildad te mantiene enseñable.
Un corazón orgulloso se estanca porque cree que ya sabe todo y que su manera es la correcta, pero un corazón humilde siempre está listo para aprender y ser transformado. Dios puede moldear profundamente a alguien que dice, muéstrame lo que aún no veo. Pero cuando el corazón se endurece, se apaga la sensibilidad al Espíritu Santo y se pierde el gozo de caminar con Dios. La humildad también transforma tus relaciones. Te ayuda a ver a los demás con compasión en lugar de superioridad. Te recuerda que todos estamos en proceso, que nadie es perfecto. Un corazón humilde es paciente, pide perdón, reconoce errores, celebra los logros de los demás sin envidia. Donde hay humildad, hay paz. Donde hay humildad, hay unidad. Donde hay humildad, el reino de Dios se hace visible en medio de la vida cotidiana. Al final, Jesús nos deja una verdad que confronta y libera. La verdadera grandeza no se mide por los logros que acumulas, sino por la rendición de tu corazón. Hacerse como niño no es retroceder, es volver al diseño original, confiar, depender, descansar en Dios. Cuando eliges vivir así, las puertas del reino se abren. Su paz, su dirección, su favor y su presencia se vuelven parte de tu día a día, porque la llave no está en subir más, sino en bajar más, hacia la humildad que toca el corazón del Padre. Número 3. Mateo 5:3. A veces creemos que podemos con todo. La sociedad te repite una y otra vez, no dependas de nadie, hazlo tú solo, no pidas ayuda, demuestra que puedes, y fíjate en algo. Esa mentalidad suena fuerte y motivadora, pero en el fondo desgasta. Te llena de presión, de orgullo disfrazado y de un cansancio que no se nota por fuera, pero sí se siente por dentro. Mientras el mundo te exige autosuficiencia, Jesús dice algo que rompe la lógica humana. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. No está hablando de debilidad, sino de claridad. De reconocer que sin Dios, por más que intentemos, el alma queda vacía. Es como si Jesús te dijera, cuando admitas que me necesitas, descubrirás puertas que jamás imaginaste. Ser pobre en espíritu no es falta de valor ni falta de inteligencia, es reconocer tu verdadera condición delante de Dios. Es saber que no puedes sanar solo, que no puedes cargarlo todo, que no tienes todas las respuestas. El pobre en espíritu entiende que cada paso depende de Dios. En cambio, el orgulloso piensa que todo gira a su alrededor, que su opinión es la correcta, que su fuerza es suficiente, y ahí es donde el corazón se endurece. Mira esto con sinceridad. Dios se acerca más rápido a un corazón rendido que a un corazón que cree no necesitarlo. La humildad atrae la presencia de Dios como nada más puede hacerlo. Cuando reconoces tu necesidad, algo hermoso sucede. Dios derrama gracia, y no cualquier gracia, sino una gracia que llena, que transforma, que libera. La pobreza espiritual abre espacio para que Dios ocupe el lugar que antes ocupaba tu autosuficiencia, y ahí, donde antes había confusión, comienza a haber dirección. Donde antes había carga, empieza a haber descanso. Donde antes había oscuridad, entra la luz de la verdad. Es como si al vaciarte de ti, finalmente te dieras permiso de ser lleno de Él. Ser pobre en espíritu no es un momento emocional, es un estilo de vida. Es aprender a soltar el control. ¿Cuántas veces has intentado arreglar algo que no podías cambiar? ¿Cuántas noches has cargado preocupaciones que te robaron el sueño? La humildad te dice, suelta. Te invita a dejar en manos de Dios lo que no está en tus manos resolver, y esa entrega no es pasividad. Es confianza, es reconocer, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Cuando admites tu límite, descansas en el poder de Dios. Y también significa depender de Él en lo diario, no solo en las grandes crisis, sino en las pequeñas decisiones del día. Guíame hoy, muéstrame qué hacer, protégeme, dame sabiduría.
Cuando tu corazón vive así, cada jornada se convierte en un acto de humildad, y cada acto de humildad abre una nueva puerta del reino. Lo que antes era complicado, ahora se vuelve claro. Lo que antes era pesado, ahora se vuelve liviano. La pobreza en espíritu te recuerda constantemente que sin Dios te pierdes, pero con Él avanzas. Piensa en tu vida un momento. ¿Cuántas luchas vienen del deseo de controlarlo todo? ¿Cuántos dolores nacen de creer que puedes con lo que solo Dios puede transformar? Cuando aceptas tu necesidad, la carga cae. Cuando rindes tu orgullo, llega la paz. Cuando te vacías, eres lleno. Dios no pide perfección, pide honestidad, pide un corazón sincero que diga: Señor, te necesito más de lo que imaginaba. Porque así funciona el reino. Es para los que reconocen su vacío, no para los que aparentan estar llenos. Es para los que se rinden, no para los que se imponen. Es para los que admiten su necesidad, no para los que presumen autosuficiencia. Y esto te lleva a un llamado sencillo pero poderoso. Dile hoy a Dios con sinceridad: te necesito más que nunca. Esa frase humilde y real abre caminos espirituales que antes estaban cerrados. Te coloca en la posición perfecta para recibir dirección, consuelo, fuerza y restauración. Menos yo, más Dios. Esa es la esencia de la pobreza en espíritu. Cuando tú disminuyes, Él crece. Cuando tú entregas, Él transforma. Y cuando reconoces tu necesidad, el reino deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad viva en tu día a día. Número 4. Mateo 23:12. Si lo piensas bien, casi todos buscamos reconocimiento de alguna manera. Queremos que nos valoren, que nos aplaudan, que alguien diga: «¡Qué bien lo hiciste!». Y en este mundo tan conectado, ese deseo se amplifica. Likes, comentarios, elogios, aprobación. Parece inofensivo, pero fíjate en algo. Cuando vivimos para ser vistos, terminamos compitiendo, comparándonos y agotándonos. Jesús, en cambio, nos muestra otro camino, uno totalmente opuesto a la lógica de la sociedad. Él dijo: «El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será levantado por Dios». Ese es el principio del reino. La exaltación verdadera no viene del mundo, viene del cielo, y llega por caminos que los ojos humanos no ven. La humildad no es una postura forzada ni una falsa modestia. Es reconocer la verdad, que dependes de Dios, que no lo controlas todo, que no necesitas demostrar tu valor compitiendo con los demás. Cuando una persona se humilla voluntariamente, no se está rebajando, está abriendo su corazón, está diciendo: «Señor, aquí estoy, ayúdame, guíame, haz tu obra en mí». Y algo poderoso sucede cuando haces eso. Dios se acerca. Sí, Dios se hace cercano al humilde. Él atiende a los quebrantados, a los sinceros, a los que sueltan el orgullo y dejan espacio para su presencia. Y ¿sabes qué es lo hermoso de todo esto? Que cuando tú eliges humillarte, Dios mismo toma responsabilidad por levantarte. La exaltación que da el mundo es temporal. Hoy te aplauden, mañana te olvidan, hoy te celebran, mañana te critican. Pero cuando Dios exalta, lo hace de forma eterna, lo hace de manera que nadie puede apagarlo. Él abre caminos que tus fuerzas no pueden abrir. Él honra en secreto lo que tú entregaste en lo íntimo. Cuando dejas de perseguir el reconocimiento humano, empiezas a recibir el reconocimiento divino. Pero el orgullo, ese sí es un enemigo silencioso. El orgulloso se sabotea a sí mismo sin darse cuenta. No pide ayuda porque cree que puede solo. No reconoce errores porque piensa que admitirlos lo hace débil. No escucha consejos porque se considera suficiente. Esa actitud lo aísla, lo endurece y lo limita. El orgullo cierra puertas que Dios quería abrir. El orgulloso mantiene la fachada intacta, pero por dentro se pierde. Y quizá tú mismo lo has vivido. Momentos donde tu orgullo te impidió pedir perdón, reconocer una falla o acercarte a Dios.
El orgullo nos hace pequeños, aunque parezca que nos hace grandes. Y hay algo más que Jesús enseña con firmeza. Dios resiste al soberbio. No es castigo, es misericordia. Es Dios diciendo, no puedo levantarte mientras estés intentando hacerlo todo a tu manera. El orgullo es una pared que impide el avance espiritual, y por eso mismo Dios la confronta. No para destruirte, sino para quebrar lo que te aleja de Él, para que vuelvas al camino donde puedes sentir su paz, su dirección y su abrazo. Ahora míralo desde la perspectiva del reino. La grandeza bíblica nunca se parece a la grandeza humana. En el mundo, ser grande es estar arriba. En el reino, ser grande es bajar, servir, rendirse, depender de Dios. En la cultura, el fuerte es el que no necesita a nadie. En el reino, el fuerte es el que reconoce su necesidad. En el mundo, el aplauso construye identidades falsas. En el reino, la humildad construye almas eternas. Por eso Jesús termina este principio con una promesa clara. Humíllate hoy, y Dios te levantará mañana. No es poesía, es una ley espiritual. Cuando te humillas delante de Dios, Él se mueve, Él sana, Él fortalece, Él restaura, Él abre puertas que estaban cerradas, Él te pone en lugares donde nunca imaginaste llegar. Así que piensa un momento en tu propio corazón. ¿Estás viviendo para agradar al mundo o para honrar a Dios? ¿Estás buscando reconocimiento humano o reconocimiento divino? La invitación de Jesús es directa, amorosa y confrontativa. Rinde tu orgullo, humíllate delante del Padre, entrégale tu necesidad y verás cómo, en el tiempo perfecto, Él te levanta más alto de lo que tú jamás habrías podido hacerlo por tu cuenta. Ese es el principio del reino, y quien lo abraza jamás vuelve a ser el mismo. Número 5. Santiago 4:6. Hay días en los que la vida se siente demasiado pesada, cargas que no sabes cómo manejar, heridas que intentas tapar, luchas que parecen no terminar, y aunque lo ocultemos, todos necesitamos algo más grande que nuestras fuerzas. Necesitamos gracia, esa gracia que sostiene cuando ya no puedes, que restaura lo que se rompió, que te levanta cuando caes. Y fíjate en esto, la palabra dice, Dios rechaza al orgulloso, pero da abundante gracia al humilde. Ahí está el secreto que muchos pasan por alto. La gracia no llega por esfuerzo, llega por humildad. La gracia no se gana, se recibe, y solo puede recibirla quien reconoce que la necesita. La gracia es un misterio hermoso. Es el favor que Dios te da sin que lo merezcas. Es la mano que te levanta incluso cuando tú mismo dudaste de ti. Es esa paz inexplicable que llega justo cuando pensabas que no ibas a resistir. La gracia no depende de tu perfección, depende de su amor. Pero ¿sabes algo? Dios derrama su gracia en corazones que se rinden, no porque Dios sea selectivo, sino porque el humilde abre espacio para que Dios obre. La arrogancia ocupa el lugar que le corresponde a la gracia. La autosuficiencia ahoga lo que Dios quiere derramar. La rendición, en cambio, abre el cielo. Cuando alguien se acerca a Dios diciendo, lo puedo todo, su corazón se cierra. Cuando se acerca diciendo, Señor, no puedo sin ti, todo se abre. La gracia fluye con libertad donde hay sinceridad y honestidad. Y quizá te ha pasado, en los momentos más duros, cuando ya no te quedaban fuerzas, cuando te quebraste, cuando lloraste en silencio, ahí sentiste un alivio que no sabías explicar. Eso fue gracia, no tu capacidad, no tu inteligencia, no tu fuerza, gracia. Pero el orgullo, ese enemigo silencioso, bloquea la gracia de formas que a veces ni notamos. El orgullo te hace creer que puedes solo, te hace evitar pedir ayuda, te convence de que reconocer debilidad te hace menos y sin darte cuenta crea una autosuficiencia falsa que no sostiene nada. El orgullo te mantiene luchando con tus propias fuerzas mientras la gracia espera a la puerta. El orgulloso se cansa más, sufre más,
cae más. No porque Dios no quiera ayudarlo, sino porque Él no permite que Dios intervenga. Y déjame decirte algo con amor, pero con verdad. Dios resiste al que vive creyendo que no necesita nada. No porque quiera alejarlo, sino porque no puede llenar un corazón que se declara lleno de sí mismo. La resistencia de Dios no es rechazo, es corrección. Es su manera de decirte, suéltalo, déjame entrar. No tienes que cargarlo solo. Cuando el orgullo cae, la gracia entra. Cuando tú te haces pequeño, Dios se hace grande en tu vida. La humildad atrae lo sobrenatural. La humildad abre puertas que tu fuerza jamás abrirá. Atrae respuestas, consuelo, dirección, protección. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es darle el lugar correcto a Dios. Es decir, no quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a la tuya. En ese momento el cielo se mueve, Dios levanta, Dios restaura, Dios renueva, Dios sorprende. Por eso, si hoy sientes que te falta fuerza, que te falta paz, que te falta claridad, necesitas gracia. Y para recibirla no necesitas demostrar nada, solo rendirte, solo decir con honestidad, Señor, no puedo sin ti. Esa oración, tan simple y tan sincera, abre una corriente de favor que transforma todo lo que toca. La gracia que buscas no está lejos. Está esperando un corazón humilde. Haz esta declaración en tu interior. Señor, dame un corazón humilde. Con esa frase abres espacio a lo sobrenatural. Abres espacio a la restauración. Abres espacio a la fortaleza divina. Y empiezas a caminar bajo una gracia que no solo te sostiene, te levanta, te impulsa y te transforma. La gracia más poderosa siempre desciende sobre los humildes, y cuando llega, no hay oscuridad que pueda apagar la luz que Dios enciende dentro de ti. Número 6. Juan 13, versículo 14. Vivimos en un mundo donde la mayoría quiere ser servido, no servir. Se nos enseña a buscar puestos altos, reconocimiento, influencia, títulos que impresionen. Parece que mientras más personas tengamos a nuestra disposición, más valiosos somos. Y fíjate que esa mentalidad se cuela incluso dentro de la iglesia. Muchos luchan por estar en lo visible, pero pocos quieren las tareas que nadie aplaude. Sin embargo, Jesús viene y rompe esa lógica. Él dice con su ejemplo algo que sigue retumbando hoy. Si yo, que soy su Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben hacerlo. Y con esa acción, Jesús nos revela algo profundo. En el reino de Dios no subes para ser grande, bajas para serlo. Cuando Jesús tomó la toalla, los discípulos se quedaron en shock. Ellos esperaban un rey que reinara desde un trono, no desde el suelo. Un Mesías con corona, no con agua y una vasija. Pero Jesús se quita el manto, se inclina y empieza a lavar los pies polvorientos de hombres que horas antes discutían entre ellos quién sería el más grande. ¿Te das cuenta del contraste? La grandeza divina siempre se revela en lo simple, en lo que nadie ve, en lo que no necesita escenario. Jesús estaba enseñando con cada movimiento que la verdadera grandeza no se mide por quién te sirve, sino por a cuántos sirves tú. Y algo más poderoso. Jesús sirvió sin esperar aplauso. No buscó reconocimiento, no pidió nada a cambio. Lavó pies que lo traicionarían, pies que lo negarían, pies que huirían en la noche oscura, y aún así sirvió. ¿Cuántas veces te has cansado de servir porque nadie lo valora? ¿Cuántas veces has sentido que das más de lo que recibes? Déjame decirte algo. Dios ve lo que haces en secreto. Él ve tu esfuerzo, tu cariño, tu sacrificio silencioso. Cuando sirves con humildad, aunque nadie te aplauda, el cielo sí lo registra. Y te pareces más a Jesús que nunca. El servicio tiene un poder especial. Sana el corazón. Cuando sirves, tu ego baja, tu necesidad de controlar se debilita, tu orgullo se rompe. Servir te enseña a mirar a otros con compasión,
a escuchar antes de hablar, a valorar lo que realmente importa. Te cambia por dentro. Porque el servicio no transforma solo a quien lo recibe, transforma al que lo entrega. Te hace sensible, te hace más humano, más parecido a Cristo. Y es cuando tus rodillas tocan el suelo para levantar a alguien que tu alma se eleva hacia Dios, pero no solo eso. Servir abre puertas espirituales. Donde hay servicio humilde, Dios se mueve. El orgullo nunca podrá abrir lo que la humildad abre con facilidad. Cuando sirves, Dios te da favor. Cuando sirves, Él te da paz. Cuando sirves, Él te da propósito. Hay oraciones que se responden cuando decides servir a alguien. Hay milagros que llegan cuando te arrodillas para amar. Hay bendiciones que esperan del otro lado del acto humilde que estabas evitando. El servicio no es pequeño, es celestial. Recordemos esto. Jesús no solo enseñó a amar, lo demostró lavando pies, lo demostró sirviendo en silencio, lo demostró haciendo lo que nadie quería hacer. Ese es el discipulado verdadero. No se trata solo de palabras lindas, sino de imitar su corazón. Si Jesús, siendo el Señor, tomó la toalla, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? ¿A quién puedes servir hoy? ¿Qué acto de amor puedes entregar? ¿Qué orgullo necesitas dejar para que tus manos estén libres para bendecir? Tal vez te sorprendas, pero cuando decides servir como Jesús, no solo ayudas a alguien, atraes el cielo a tu vida. El ambiente cambia, tu espíritu se renueva, tu fe crece, tu corazón se ablanda. Porque cada vez que bajas para servir, Dios te levanta un poco más. Cada vez que te inclinas para amar, Dios endereza tu camino. Y cada vez que tus rodillas tocan el suelo, es entonces cuando el cielo toca tu vida. Ese es el poder de servir como Jesús. Ese es el camino de los que heredan el reino. Número 7. Marcos 10:45. Todos, en algún momento, hemos sentido ese deseo de ser importantes. Queremos dejar huella, ser reconocidos, que nuestra vida tenga peso, y el mundo nos empuja a eso, a correr detrás de logros, títulos, relevancia, estatus. Parece que mientras más alto llegues, más vales. Pero fíjate en algo, esa carrera suele llenarnos de ansiedad y comparación. Te desgasta, te presiona, te hace competir con personas que ni siquiera conocen tu batalla. Jesús, en cambio, da un giro inesperado. Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Con una frase lo cambia todo. La verdadera grandeza no está en lo que logras para ti, sino en lo que haces por los demás. Jesús no necesitó tronos para mostrar su grandeza. El Rey Eterno eligió caminar como siervo, eligió tocar leprosos, abrazar rechazados, escuchar a los ignorados. Su corona no fue de oro, fue de espinas. Su trono no fue de mármol, fue una cruz. Su gloria no se vio en poder militar, sino en compasión que transformaba vidas. Jesús redefine completamente lo que significa ser grande. Servir es el idioma del reino. Y lo más impactante es que Él no sirvió desde la obligación, sino desde el amor. Cuando dio su vida como rescate, mostró que el amor sacrificial es el poder más grande que existe. ¿Te has dado cuenta de que servir cambia la manera en que miras el mundo? Cuando decides servir, tu corazón se vuelve más sensible. Empiezas a ver a las personas como Dios las ve. Ya no ves solo sus actitudes o errores. Ves su dolor, su historia, sus luchas. Servir rompe el orgullo que te hace pensar que estás por encima. Rompe el egoísmo que te encierra en ti mismo. Servir te hace libre, te hace humilde y sobre todo te hace parecido a Jesús. Porque cada acto de servicio, por pequeño que parezca, es un acto de amor que cura tu interior. Y hay algo más. Servir abre oportunidades divinas. Hay puertas que no se abren con títulos, dinero o influencia, pero sí se abren con humildad. Dios honra a quienes sirven sin buscar reconocimiento. Él levanta a los que no buscan aplausos, sino oportunidades para amar.
Muchas de las mayores bendiciones que llegarán a tu vida vendrán disfrazadas de momentos donde decidiste servir a alguien que lo necesitaba. A veces, la respuesta que llevas tiempo esperando llega mientras estás ayudando a otro. El servicio no es un camino secundario para el creyente, es el camino principal. Jesús no solo habló sobre servir, Él vivió sirviendo. Cuando sanó enfermos, estaba sirviendo. Cuando multiplicó el pan, estaba sirviendo. Cuando soportó la cruz, estaba sirviendo. Y cuando resucitó, lo hizo para seguir sirviendo como nuestro Salvador. Así que cuando sirves, no solo haces algo bueno, te unes a la misión de Cristo, te alineas con su carácter, con su forma de amar, con su visión del reino. Piensa por un momento en tu vida. ¿Qué pasaría si empezaras a servir sin esperar nada a cambio? ¿Qué pasaría si tus manos se convirtieran en las manos de Jesús para alguien que hoy está quebrado? A veces, la grandeza que Dios te promete no se encuentra en grandes escenarios. Se encuentra en pequeños gestos que reflejan su corazón. Jesús no busca servidores perfectos, busca servidores disponibles, hombres y mujeres que digan: Señor, úsame donde tú quieras. Y aquí está la verdad central de esta sección. Si quieres ser grande para Dios, sirve con amor a los que Él pone en tu camino. No necesitas títulos, no necesitas reconocimiento, no necesitas una plataforma, solo necesitas un corazón dispuesto. La grandeza del reino se construye de rodillas, con manos que levantan a otros, con actos que quizás nadie ve, pero que Dios celebra desde el cielo, porque al final la grandeza no se mide en cuánto te sirven a ti, sino en cuánto te pareces a Jesús cuando decides servir. Y cuando sirves como Él sirvió, el reino se hace visible en tu vida. Número 8. Lucas 18:14. Cuando Jesús contó la historia del fariseo y el publicano, estaba revelándonos algo profundo sobre la manera en que Dios escucha, porque, aunque parezca sorprendente, no toda oración agrada al cielo. Hay oraciones que suenan muy bonitas, muy correctas, muy elaboradas, pero no llegan al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fueron hechas desde el orgullo. El fariseo oraba para impresionarlo, para mostrar que era mejor que otros, para convencerse de que todo lo hacía bien, vivía comparándose, justificándose, creyendo que su vida era más digna que la del publicano. Y ahí, en medio de ese contraste, Jesús suelta una verdad que sacude el alma. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será levantado por Dios. En una sola frase revela quién toca el cielo y quién se queda afuera. Mientras el fariseo hablaba de sí mismo, el publicano no se atrevía ni a levantar la mirada. Él sabía quién era y sabía quién era Dios. No venía a presumir nada, venía a pedir misericordia. Venía con el corazón quebrantado, sabiendo que no podía salvarse por sí mismo. Y es interesante pensar en esto. Un hombre religioso quedó lejos de Dios y un hombre despreciado fue acercado por Dios. ¿Por qué? Porque uno hablaba desde el orgullo y el otro desde la humildad. Uno quería ser visto, el otro solo quería ser perdonado. Uno confiaba en sus méritos, el otro confiaba en la misericordia divina. Dios no mira discursos, mira corazones. Puedes orar con palabras hermosas, puedes tener la postura perfecta, puedes decir todo lo correcto, pero si tu corazón está lleno de orgullo, esa oración se queda en el aire. El cielo no se mueve por palabras vacías, se mueve por corazones sinceros. El publicano ni siquiera levantó los ojos, pero su oración rompió el silencio del cielo. El fariseo oró en voz alta para que todos lo escucharan, pero su oración no atravesó el techo. ¿Te das cuenta de la diferencia? La oración no se mide por el volumen, sino por la honestidad. Y aquí está lo más hermoso. Dios levanta al humilde, levanta al que reconoce su necesidad, levanta al que no intenta esconder su pecado, ni su dolor, ni su debilidad. Dios no busca gente perfecta, busca gente sincera.
Busca corazones que digan, Señor, sin ti no puedo. Cuando reconoces tu verdad interior, Dios puede trabajar. Cuando dejas de justificarte y empiezas a rendirte, el cielo se abre. La humildad es la llave que abre puertas que la religión nunca podrá abrir. Orar humildemente no significa usar palabras tristes o lucir derrotado. Significa venir tal como eres. La oración verdadera nace de la rendición. Es ese momento donde dejas de intentar convencer a Dios y simplemente te expones ante Él. Y déjame decirte algo importante. La oración más poderosa no es la más larga, es la más sincera. Esa oración que nace desde lo más profundo de tu alma, esa que dice la verdad aunque duela, esa que admite lo que has querido esconder. Esa es la que Dios honra. La humildad en la oración transforma tu vida espiritual. Cuando te acercas a Dios reconociendo tu necesidad, recibes dirección clara. Cuando te acercas con sinceridad, recibes consuelo. Cuando te humillas, recibes fortaleza. Pero cuando oras desde el orgullo, te quedas estancado. El orgulloso cree que no necesita cambiar, que ya lo sabe todo, que está siempre bien. El humilde reconoce que necesita ser transformado, que todavía le faltan áreas por sanar, que depende de Dios en todo, y por eso avanza. Dios lleva de la mano al humilde, pero resiste al soberbio, no por rechazo, sino por misericordia. El orgullo cierra la puerta que la humildad abre. Ahora piensa un momento en tu vida. ¿Cómo estás orando? ¿Desde la autojustificación o desde la sinceridad? ¿Buscando impresionar o buscando transformar tu corazón? ¿Quizás has orado como el fariseo sin darte cuenta? Tal vez has dicho, al menos yo no soy como este, o yo sí hago las cosas bien. Tal vez has pensado que tus obras te hacen merecedor, pero Jesús quiere llevarte a un lugar más profundo, al lugar del publicano, ese lugar donde el alma habla con verdad, donde no hay máscaras, donde no hay competencia, solo necesidad y amor, porque al final la humildad abre el camino a la gracia. Cuando te humillas, Dios te levanta. Cuando te reconoces débil, Él te hace fuerte. Cuando admites tu pecado, Él te limpia. Cuando aceptas tu vacío, Él te llena. Cuando vienes con un corazón sincero, Él responde con misericordia. Y por eso, esta historia termina con una invitación personal, íntima, que puede cambiarte hoy. Dile a Dios con toda tu alma, Señor, ten misericordia de mí. Esa frase, tan corta y tan honesta, puede abrir un nuevo capítulo espiritual en tu vida, porque donde hay humildad, siempre hay un Dios dispuesto a levantar. Número 9. Mateo 5:5. Cuando Jesús habló de la mansedumbre, estaba tocando un punto que hoy se malinterpreta muchísimo. Muchas personas piensan que ser manso es ser débil, ingenuo, o alguien que deja que lo pasen por encima. Pero fíjate en algo importante. Bíblicamente, la mansedumbre es fuerza bajo control. Es tener poder, tener carácter, tener emociones, pero dejarlas en manos de Dios. Por eso Jesús pudo decir de sí mismo que era manso, y aún así nadie podría llamarlo débil. Y es aquí donde sus palabras cobran vida. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Él nos estaba mostrando que la mansedumbre no es pasividad, sino humildad madura que genera estabilidad, paz y bendición. La verdadera mansedumbre se ve en la manera en que reaccionas. El manso no estalla, no hiere, no busca imponerse. No es porque no pueda, sino porque elige no hacerlo. Su contención nace de depender de Dios y no del ego. Es alguien que, aun teniendo motivos para responder con fuerza, decide responder con paz. Esa capacidad no es natural, es espiritual. Es fruto de permitirle al Espíritu Santo moldear el corazón hasta que la primera respuesta no sea el orgullo, sino la calma. Y algo hermoso es que el manso vive sin pelear por reconocimiento. No necesita demostrar nada.
no se desgasta comparándose, ni compitiendo, ni buscando validación. Descansa en la verdad de que Dios es quien abre puertas, no los gritos ni la fuerza humana. Mientras el orgulloso fuerza situaciones, el manso confía. Mientras otros se desgastan para ser vistos, el manso avanza en silencio. Y Dios es quien lo levanta en el momento perfecto. Por eso Jesús promete que los mansos heredarán la tierra. Esa tierra representa propósito, bendición, dirección y cumplimiento. Lo que otros intentan obtener con agresividad, el manso lo recibe por gracia. La mansedumbre abre puertas que la agresividad cierra. Donde hay mansedumbre, hay paz. Donde hay mansedumbre, hay menos ansiedad, menos conflicto y más descanso. Y así llegamos a una verdad clave. La mansedumbre no es una personalidad, es un fruto del Espíritu. Es el resultado de un corazón que ha sido moldeado por Dios. Por eso hoy la invitación es sencilla pero profunda. Pídele al Señor que te haga manso, que te enseñe a reaccionar desde la paz, que forme en ti la humildad que trae estabilidad y bendición, porque cuando caminas en mansedumbre, te pareces más a Jesús, y el reino se abre delante de ti. Número 10. Salmo 51:17. La humildad verdadera no empieza en las palabras, sino en el corazón. Muchas veces intentamos presentarnos delante de Dios con acciones, con hábitos religiosos, con apariencias que lucen correctas por fuera, pero están incompletas por dentro. Es que déjame decirte algo, Dios no se impresiona con las apariencias, Él mira más profundo, Él mira más hondo. Y por eso la Escritura dice que a Dios le agrada un espíritu humilde. Él nunca desprecia un corazón arrepentido y quebrantado. En otras palabras, Dios se mueve cuando ve un corazón sincero, no perfecto. Un corazón que reconoce que necesita ser transformado. La realidad es que muchas personas tratan de compensar sus fallas con actividades externas. Creen que si hacen muchas cosas para Dios, podrán cubrir lo que está roto por dentro. Pero eso no funciona así. Dios no busca sacrificios huecos ni apariencias religiosas. Él busca un corazón que se rinda, que admita su necesidad, que diga, Señor, me equivoqué y te necesito. Eso fue lo que pasó con David. Él falló gravemente, sí, pero su quebrantamiento abrió la puerta a la restauración. ¿Por qué? Porque Dios no ignora la humildad. La humildad es el lenguaje que el cielo escucha más fuerte que cualquier acción externa. Reconocer el pecado con sinceridad es una de las batallas más difíciles del corazón humano. Nuestro orgullo quiere esconder, justificar, excusar. Queremos parecer fuertes, estables, espirituales. Pero el que se humilla y se atreve a decir la verdad delante de Dios es el que realmente sana. El orgulloso se endurece, pero el humilde se restaura. Y cuando una persona llega delante de Dios sin máscaras, sin discursos religiosos, solo con honestidad, Dios nunca rechaza esa oración, nunca. Él abraza, Él limpia, Él renueva, Él restaura. Un corazón humilde tiene un poder que ninguna apariencia puede imitar. Es capaz de atraer perdón, gracia, renovación. La humildad levanta puentes donde el orgullo había levantado muros. La humildad abre caminos donde antes había estancamiento. Y esto es importante. Todos necesitamos restauración en alguna área, tal vez en tus emociones, tal vez en tu carácter, tal vez en un hábito que te cuesta soltar, tal vez en una herida que sigues cargando. Pero para que Dios intervenga, primero necesitas abrir la puerta desde dentro, y esa puerta se llama humildad. Donde hay quebranto, hay presencia de Dios. Donde hay un corazón contrito, hay un cielo dispuesto a moverse. No porque Dios disfrute del dolor, sino porque el corazón quebrantado está blando, está moldeable, está abierto. El orgulloso no deja espacio para que la gracia trabaje. Intenta controlarlo todo, justificar todo, levantar una fachada, pero el humilde dice, Señor,
entra y haz lo que tengas que hacer en mi vida. Y cuando alguien ora así, la restauración del cielo empieza. Dios levanta al humilde. Y no es una frase poética, es una ley espiritual. Él sana heridas profundas, Él derriba cadenas antiguas, Él regresa propósito a lo que parecía muerto. Es por eso que un corazón humilde abre puertas espirituales que ninguna fuerza humana puede abrir. Abre la puerta del perdón, la puerta de la transformación, la puerta de la libertad, la puerta del crecimiento, la puerta del propósito. Abre lo que tus esfuerzos jamás podrán abrir. Por eso Dios nunca rechaza a quien se acerca con un corazón humilde jamás. Él corre hacia esa persona, la envuelve, la limpia, la restaura. Esta es la invitación hoy. Rinde tu corazón. Dile a Dios lo que te duele, lo que te pesa, lo que te avergüenza, lo que te supera. Entrégale eso. Porque cuando el corazón se rinde, la gracia comienza a obrar. Y donde hay gracia, siempre hay un nuevo comienzo. Número 11. Marcos 9:35. Desde que somos niños, escuchamos frases como sé el mejor, llega primero, demuestra lo que vales. Crecemos compitiendo, comparándonos, tratando de destacar. La cultura moderna aplaude al que llega arriba sin importar cómo llegó. Y sin darnos cuenta, ese deseo de reconocimiento empieza a desgastar el alma. Queremos ser vistos, aprobados, valorados. Pero Jesús viene y rompe toda la lógica humana cuando dice, si alguien quiere ser el primero, deberá ponerse al final y servir a todos. Es decir, la grandeza no está en ser más que otros, sino en bajar, en servir, en amar. Jesús redefine por completo el concepto de éxito. Para el mundo, grande es quien manda. Para Jesús, grande es quien sirve. Para el mundo, el importante es el que tiene poder. Para Jesús, el importante es el que se humilla para ayudar. Él no solo enseñó esto con palabras, lo vivió. En cada encuentro, Él mostraba que el reino funciona al revés del sistema humano. La humildad es el camino invisible hacia la verdadera grandeza espiritual. La grandeza del reino comienza bajando, no subiendo. Aquí está la clave. Cuando tú eliges hacerte pequeño, Dios se encarga de levantarte. No es que pierdas valor, es que lo entregas en manos de aquel que sabe darte honra verdadera. Dios honra a los que sirven en silencio, a los que no buscan brillo propio, a los que no necesitan aplausos. Y aquí déjame hacerte pensar, ¿cuántas personas quieren avanzar, pero sin ceder su orgullo? ¿Cuántas buscan ser honradas sin pasar por la humildad? El reino no funciona así. Dios levanta al que baja, no al que compite. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Servir no es un acto menor, es una expresión madura del amor. Es la imagen más pura del corazón del Señor. Y esto es importante. En el reino, servir es gobernar, pero es gobernar desde abajo, desde la compasión, desde la paciencia, desde el sacrificio. Cuando sirves, te pareces al Rey. Cuando amas sin buscar algo a cambio, te alineas con el cielo. Servir, además, mata el ego. El servicio nos libera de la necesidad de aplausos, de la comparación constante, del deseo de competir. Cuando sirves genuinamente, tu corazón cambia, tus motivaciones cambian, tus actitudes también. El servicio revela lo que hay dentro, o lo sana. Es una de las formas más profundas de humildad, porque te invita a poner a otros antes que a ti mismo. Y, ¿sabes qué pasa cuando haces eso? Empiezas a ver a las personas como Dios las ve. Y hay más. Servir abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Muchas bendiciones emocionales, espirituales y relacionales se activan cuando tu corazón sirve. Dios favorece al que sirve. Dios guía al que sirve. Dios honra al que sirve sin esperar reconocimiento. El orgullo bloquea, pero la humildad en el servicio abre. Este es el corazón del guión completo. Servir con humildad abre las puertas del reino. Jesús no oculta la verdad.
El primero en el reino es el que sirve. La grandeza del cielo no se conquista, se sirve. La honra no se exige, se recibe. La verdadera elevación viene solo después de la humildad. Y por eso, este mensaje termina con un llamado simple pero poderoso. Busca hoy una oportunidad para servir, no mañana, hoy. A alguien cercano, a alguien olvidado, a alguien que lo necesita. Porque cuando eliges servir, eliges el camino que Dios honra, y ese camino siempre lleva hacia arriba. Número 12. Mateo 11:29. La vida pasa factura cuando intentamos sostenerlo todo solos. Hay personas que viven agotadas por fuera y rotas por dentro, cargando preocupaciones que nunca fueron diseñadas para llevar. Es ese cansancio interno, ese peso silencioso que no se ve, pero que consume. Y muchas veces, sin darnos cuenta, es el orgullo el que alimenta ese agotamiento. Querer controlarlo todo, resolverlo todo, entenderlo todo. Por eso Jesús nos dejó una invitación que cambia el alma. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. La verdadera paz no viene de esforzarte más, sino de rendirte más a Dios. La mansedumbre de Jesús no es debilidad, es fuerza bajo control. Él tenía poder para detener tormentas, resucitar muertos, expulsar demonios, y aún así nunca reaccionó desde el ego, nunca buscó imponerse, nunca actuó desde la impulsividad. Su mansedumbre era la expresión viva de su dependencia perfecta del Padre. Esa fuerza tranquila, esa compasión constante, ese dominio interior, eso es lo que sostiene el alma. La mansedumbre es una manifestación visible de la humildad interna que Jesús vivía cada día. Y es que Jesús descansaba porque vivía rendido. La humildad lo liberaba de la tensión, del orgullo, del desgaste emocional. ¿Cuánta paz perderíamos nosotros por querer controlar lo que pertenece a Dios? Cuando sueltas lo que no puedes cambiar, cuando aceptas tus límites, cuando reconoces que no todo depende de ti, llega una calma que ninguna motivación humana puede producir. Aprender de Jesús empieza con un sí sincero. No es una técnica, es una rendición. Es mirar al Maestro y decirle, enséñame a vivir como tú. La humildad no se impone, se abraza. Y cuando el corazón se abre a ser moldeado por Jesús, la transformación comienza. La humildad empieza a sanar heridas internas, a corregir pensamientos, a reordenar prioridades. Cambia la manera de ver la vida, cambia la forma de enfrentar las cargas. Muchos no encuentran descanso porque siguen confiando más en su propia fuerza que en Dios. La paz real llega cuando decides confiar de verdad, cuando entiendes que no necesitas resolverlo todo, porque Dios ya está en control. Y ahí escuchas su voz susurrándote, descansa, no todo depende de ti. El descanso del alma no es un sentimiento pasajero, es el fruto de un corazón humilde. Un corazón que aprende de Jesús encuentra una paz profunda, estable, permanente. Por eso, hoy puedes decir, Señor, quiero aprender tu humildad. Enséñame a descansar en ti, porque cuando abrazas el corazón humilde de Jesús, las puertas del reino no solo se abren para ti, se abren dentro de ti. Si algo ha quedado claro en este mensaje, es que el descanso que tanto necesitas no proviene del esfuerzo, sino de la humildad. Jesús te ofrece su corazón manso y humilde para que encuentres paz, dirección y alivio. No tienes que seguir cargando solo, no tienes que demostrar nada, no tienes que controlar lo que pertenece a Dios. Hoy puedes detenerte un momento, respirar profundo y decir, Señor, rindo mi corazón y descanso en ti. Ahí comienza la verdadera transformación. Cuando aprendes de Jesús, tu alma se renueva, tu mente se aquieta y tu espíritu vuelve a fortalecerse. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a suscribirte,
dar like y compartir este video con alguien que también necesita paz. Y déjame un comentario de fe, algo como: Jesús es mi descanso. Gracias por acompañarme en este tiempo tan especial. Que el Señor te envuelva con su amor y que su paz sea tu compañía hoy y siempre.